La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos muchísimo la presencia de Manuel Guadarrama, le digo, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, para poder conversar respecto a este informe legislativo 2018, paridad de género. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pama, les saludamos. Hola, buenos días, Marcela. Buenos días, Manuela, igualmente al auditorio. Gracias. ¿Por qué es importante revisar el tema de la paridad de género en lo que tiene que ver específicamente con el Poder Legislativo? Mira, lamentablemente los antecedentes que teníamos en el tema pues no eran nada halagadores. México fue uno de los países que más tardó en incorporar y reconocer el derecho de votar y ser votada para la mujer en la región de Latinoamérica. Y pues básicamente desde 1953 tuvieron que pasar 61 años hasta el 2014 para que se incorporara precisamente esta regla de paridad de género en las candidaturas a los puestos de legisladores a nivel federal y a nivel local. ¿Qué quiere decir esta regla de paridad de género? Pues digamos en términos muy generales, la Constitución establece que esta cuota, esta paridad de género tiene como finalidad establecer condiciones equitativas entre los hombres y las mujeres. Uh-huh. Cierto. Luego hay feministas que hablan sobre estos temas de equidad y de paridad y etcétera, como si fuera un poco con un enojo por ahí metido, porque consideran que es como una graciosa concesión y no debería de ser esto en un sistema democrático. Pero bueno, finalmente teníamos que dar un paso en ese sentido para que las cosas luego fueran de manera natural, facilitando la intervención de las mujeres, ¿no? Así es, digamos, en el largo plazo lo ideal sería que no existiera ningún tipo de cuota y digamos que por sí mismos los espacios fueran ocupados por mujeres, porque así existe ya precisamente una equidad en las condiciones de acceso al empoderamiento de la mujer. Sin embargo, pues lamentablemente esto no iba a suceder si no teníamos este tipo de medidas, de mecanismos como la regla de paridad de género y pues lo que nos dice también precisamente el haber impuesto esta regla de paridad de género está fundamentado en esta brecha de diferencias entre los géneros que todavía persiste, ¿no? Digamos, todavía estamos en una situación bastante desigual entre el hombre y la mujer en distintos aspectos que se reflejan a través de los logros de políticas intelectuales, culturales, económicas, de acceso principalmente a la participación económica de las mujeres. En este tema todavía México tiene un tema pendiente. Existe un índice de brecha de género y pues México está en la posición 81 de 144 países con mayor brecha de género. Entonces, aún persiste un reto muy importante en el tema en general de equidad de género. Uh-huh. Traen ustedes unos datos muy interesantes porque sí, en los congresos estamos avanzando, pero, por ejemplo, solo hay un 14% de presidentas municipales, de todos los síndicos solo el 26% son mujeres y únicamente hay un 39% de juezas y magistrados. Nosotros aquí en la comarca lagunera, por ejemplo, aquí mismo en el municipio de Torreón, pues no ha habido una alcaldesa, una mujer, hubo una candidata en algún momento y luego se han repetido entonces la posibilidad de que existan candidatas de partidos minoritarios. Por supuesto, los partidos grandes pues no se atreven todavía a proponer como candidatas a mujeres. En el municipio de Gómez Palacio y en el de Lerdo, que son los que conformamos la zona conurbada de la comarca lagunera, pues sí que en este momento son 2 alcaldesas las que están ocupando el puesto y entonces de todos modos hay mucho por hacer, muchos retos todavía que tratar de solventar para que las mujeres podamos intervenir. Así es, desafortunadamente el papel de las mujeres todavía en las decisiones políticas en el país es bastante acotado, bastante limitado.
Y precisamente este tema que te mencionaba de la existencia de esta brecha de género también se refleja en el tema del trabajo no remunerado, ¿no? Que es decir, todas estas actividades domésticas o de cuidado que realizan, por las cuales pues no se recibe un pago. Y en este tema, por ejemplo, tenemos que las mujeres en promedio dedican 49 horas a la semana de este trabajo no remunerado contra 20 horas que dedican a este tipo de labores los hombres, ¿no? Es decir, 30 horas menos que las mujeres están trabajando adicionalmente sin recibir esta contraprestación. Entonces, evidentemente, pues esto nos posiciona en el lugar 124 en el tema de brecha de género, en participación económica y de oportunidades. Y en el tema precisamente ya de las mujeres en los congresos nacionales, digamos a nivel general, a nivel nacional, tenemos que en el mundo, en 193 países, existen 46,000 aproximadamente puestos de legisladores y legisladoras, y de estos solamente el 24% corresponden a posiciones ocupadas por mujeres, ¿no? Tanto en cámaras bajas, como en nuestro caso la Cámara de Diputados, como en Cámara Alta, en el caso del Senado de la República. ¿Cómo se ubica precisamente México en este tema a nivel global? Afortunadamente, en este tema, la regla de paridad de género sí está teniendo ya un efecto notorio, y esto hace que, pues, en los más recientes indicadores que se tienen en el tema legislativo, México se posicione como pues uno de los congresos paritarios. Precisamente México ocupa el primer lugar con el mayor porcentaje de mujeres en los parlamentos nacionales entre los países miembros de la OCDE, que es muy raro ver precisamente la posición de México en alrededor de países como Suecia, Finlandia, Noruega, que también tienen, digamos, un congreso bastante equitativo, ¿no? Paritario. Y en ese sentido, pues México ocupa este primer lugar entre miembros de la OCDE, con 48% de ocupación por parte de las mujeres de estos 500 espacios que tiene la Cámara de Diputados. Manuel, buenos días. Saluda Manuel Cerrato. Me llama la atención en el tema de los congresos estatales que aparecen, digamos, en el top 10 de estados con mayor presencia de mujeres. Estados como Chiapas y Oaxaca. Chiapas aparece en el segundo lugar, de hecho. Oaxaca está igual entre los primeros 10, que son estados donde hay desigualdad, donde hay pobreza. Aparece también en ese top 10 un estado como Colima, que también por proporción poblacional ha venido siendo una de las entidades que ha tenido mayor repunte de hechos de violencia, por ejemplo, lo que tiene que ver con homicidios dolosos. En el caso de Puebla, un estado que ha tenido problemas de feminicidio, la verdad es que está más hacia abajo de la tabla en paridad. ¿A qué se puede atribuir ello? Sobre todo el caso de Chiapas y Oaxaca, que llama la atención. Digamos, precisamente son estos temas los que originaron en buena medida esta reforma constitucional y a la ley de los partidos políticos, que no sucedieran casos como los de las Juanitas, en el cual, digamos, el partido político, por mandato constitucional, tenía que posicionar a la mitad de las candidaturas a mujeres. Sin embargo, no se establecía que el suplente también tendría que ser del mismo género. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en este caso de las mencionadas Juanitas? Que en cuanto toman protesta precisamente estas diputadas, piden una licencia, entra en funciones del suplente, que pues mayoritariamente eran hombres, ¿no? Digamos, le estaban dando la vuelta precisamente a esta medida de paridad de género. Y digamos, si nosotros comparamos cómo estaba Chiapas, cómo estaba Oaxaca en el año 2003 y cómo está precisamente ahora estos congresos, como dentro de los congresos más paritarios con mayor porcentaje de mujeres, en buena medida precisamente se debe también a la reforma de estas disposiciones, en la cual pues ya se establece
toda esta serie de candados para que precisamente no se le pueda dar vuelta a la ley y permanezcan precisamente en una posición de poder las mujeres. Exacto, sí, porque ante todos estos temas de pronto aparecen comentarios como, bueno, es que independientemente del género, la persona que esté allí debe de tener una preparación y una habilidad también política, legislativa, más allá de si es hombre o mujer. Pero bueno, estamos hablando de que la importancia reside también en los temas que puede meter a la agenda, la sensibilidad, la representatividad que tienen las mujeres, que por supuesto siempre será distinta, sobre todo porque hay muchísimos pendientes. Ustedes también en el informe proponen que esto debe reflejarse en una agenda legislativa que impulse el cumplimiento de las demandas más importantes de las mujeres. Ya mencionabas también algunas, Manuel, por ejemplo, reducir la brecha salarial, esta desigualdad laboral. ¿Cuáles serían otras urgencias en el tema de la agenda de género, más allá también de feminicidios, de violencia, de abusos y demás? ¿Qué otros asuntos hay por atender y que se espera que la presencia de las mujeres en los congresos puedan impulsar? Así es, mira, la importancia de esta regla de paridad, pues en primer lugar tendría que ser precisamente incluir esta agenda legislativa de prioridades para las mujeres y atender las brechas de desigualdad más importantes, ¿no? En este sentido, bien mencionas, pues uno de los temas fundamentales que se tienen que atender y combatir es el de la violencia de género, el que mencionaba también que precisamente todavía tenemos un rezago importante a nivel país, que es el de oportunidades económicas y participación de la mujer como población económicamente activa y digamos en condiciones laborales equitativas a las del hombre, romper finalmente también el llamado techo de cristal, en el cual pues precisamente aunque las mujeres estén digamos en posiciones de poder, en posiciones de diputadas, los órganos dentro de los congresos siguen siendo ocupados por hombres, digamos, las presidencias de las comisiones, las presidencias de las juntas de coordinación política, de todas la participación de la mujer en las mesas directivas. Todavía son muchos temas los que están pendientes en la agenda legislativa en el tema precisamente de género. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una invitación a que el público, si quiere saber más del tema, pues que ingrese a la página del IMCO para que pueda desglosar y leer con más detenimiento este informe legislativo 2018, paridad de género. Así es, la página del IMCO es www.imco.org.mx. Muchas gracias, Manuel, por la presencia aquí en Contextos. Gracias. Gracias a ustedes, buen día. Manuel Guadarrama estuvo con nosotros.